Hola a todos y a todas. En este video vamos a conversar sobre algunos parámetros relevantes al momento de generar nuestro código G y por supuesto el modelo que vamos a imprimir. Vamos a iniciar con Orca Slicer, como tengo aquí presentado, desde cero. Y lo primero que vamos a necesitar, por supuesto, es nuestro modelo. Aquí yo tengo preparado un archivo que corresponde a una probeta para un ensayo de tracción. Y la forma de abrirlo es, bueno, le hacemos doble clic suponiendo que está asociado al tipo de archivo .stl a Orca Slicer, o si no, la opción más simple y que yo recomiendo es irse a preparar. Voy a la carpeta, vamos a movernos hacia acá y simplemente lo arrastro y lo copio sobre la cama como está aquí representado. Bueno, con esto ya hemos importado nuestro archivo a nuestro slicer, Orca Slicer por supuesto, pero esto es simplemente el primer paso. Aquí, por supuesto, podemos simplemente darle clic a laminar bandeja y con eso ya hemos generado nuestro archivo G-Code con el cual podemos enviárselo a nuestra impresora. Simplemente lo exportamos, lo guardamos en alguna tarjeta SD que tengamos y después lo importamos o sea, lo llevamos a nuestra impresora y eso ya vimos cómo acceder a ese archivo y enviarlo a imprimir básicamente. Bueno, esa sería la parte fácil, por supuesto. A todo esto aquí, podemos cerrarlo con la letra C. Ahí sí. Bueno, esa sería la parte fácil. Usar los defaults que nos va a entregar, por supuesto, un archivo, pero probablemente no va a ser la, la impresión óptima. Vamos a conversar sobre eso, por supuesto. Bueno, lo primero que tenemos que considerar es la orientación de nuestro objeto con respecto a el plano XY. Y aquí X representa esta dirección horizontal a lo largo de este eje rojo, Y a lo largo del eje verde y Z la orientación vertical a lo largo de este eje azul. Es importante que lo tengamos claro. Bueno, aquí como está representado nos está diciendo, mira, tu objeto va a estar impreso, acostado por así decirlo, sobre tu cama y en teoría debes andar bien. Y en este caso es la orientación óptima, eso lo adelanto. Sin embargo, existen distintos objetos que quizás nosotros tengamos que girar, apoyar sobre cierta cara o quizás tomarlo en una orientación un poco no natural, por así decirlo. Y la razón de eso es porque queremos obtener la mayor o la mejor resistencia a partir de lo que podamos imprimir. Bueno, conversemos un poco sobre eso. Supongamos que ya laminamos utilizando los default o la orientación default. Vamos a cerrar esto. Y esta sería nuestra impresión. Partiríamos, aquí ustedes pueden ir bajando para ir ver lo que va imprimiendo. Yo les voy a ir contando a lo largo de este video qué significa cada una de estas cosas. Pero sería así primero. Por ejemplo, primera capa nos va a generar esta capa con una especie de cara inferior, por supuesto, es la cara que está en contacto con la cama y esa es la cara, todo esto más importante en nuestra impresión, porque si esta cara se despega, que puede ser por una serie de razones, como está mal calibrada la impresora, la cama no adhiere bien con el material, que no debiese ser un problema si están imprimiendo con PLA, o que la zona de adhesión es muy pequeña, que puede ser, por ejemplo, cuando cambiamos la orientación de nuestro objeto o que simplemente el objeto posee una zona muy pequeña de adhesión, les voy a mostrar un ejemplo, puede tender a despegarse este objeto de nuestra cama de impresión básicamente. La razón por la cual se puede despegar son principalmente dos. La primera es que el mismo movimiento de nuestra boquilla puede afectar nuestro objeto, puede chocar nuestro objeto nuestra boquilla contra nuestro objeto
¿Qué hace? Lo arrastra un poquito y se cae. La segunda puede ser de que mala adhesión básicamente, para el caso de ciertos materiales, como por ejemplo PETG o ABS, que tienden a deformarse a medida que se van enfriando. Y esa deformación, que probablemente si ustedes lo buscan van a encontrarlo como warping, con W, hace que las esquinas se despeguen, como que el objeto tienda a retraerse sobre sí mismo, se despegue, y eso también puede generar que se despegue completamente nuestro objeto en la cama y básicamente la impresión falla. Y si ustedes no le están poniendo atención, ¿qué va a pasar? Se despega y empieza a generar una extrusión sobre vacío, o en realidad en el aire, y va a generar lo que básicamente es una tallarinata. O sea, va a generar un plato de tallarines ahí de plástico. Ya, entonces queremos evitar eso. La primera capa importantísima. Siguiendo y terminando de divagar, ustedes van a ir viendo que a medida de que vamos avanzando, va a ir generando, por ejemplo, aquí tenemos capas interiores. Después viene lo que se conoce como relleno o infill. Y va a ir subiendo hasta que genere estas capas superiores. Bueno, eso suponiendo que lo imprimimos en esta dirección. ¿Qué pasa ahora si lo rotamos? Para rotar apretamos la tecla R, de rotar por supuesto, y lo vamos a rotar en 90 grados. De manera que ahora ya esta cara no está en contacto con la cama, sino que son estas caras inferiores de acá abajo. Bueno, veamos qué pasa con eso. Bueno, aquí si ustedes se dan cuenta, cambia notablemente, vamos a bajar esto, cambia notablemente la forma en la cual imprime. Ahora ya no tenemos estas capas, esta primera capa que es más bien gordita, sino que tenemos estas dos pequeñas primeras capas. Y no solo eso, sino que a medida que vamos subiendo, ustedes se pueden dar cuenta que nuestra impresión va a ir creciendo en esta dirección. Bueno, ¿qué adelanto yo con esto? Vamos a tener una impresión en esta zona azul, que vendrían a ser overhangs. Vamos a explicar el tiro que es un overhangs, o un voladizo, donde vamos a observar una extrusión bastante mala. Vamos a tener una superficie bien rugosa. ¿Por qué? Porque en esa zona está extruyendo casi sobre el aire. Ya, entonces con eso ya tenemos una primera idea de orientar nuestro objeto de la mejor manera posible en nuestra cama, con tal de asegurarnos que la impresión sea exitosa. Bueno, en este caso, la razón simplemente porque se van a generar estos overhangs, que vamos a tener extrusiones bastante feas. Nuestra probeta va a tener esta zona rugosa, pero le sumo otra cosa. Si ustedes se dan cuenta, y por intuición, o ya sabiendo un poco con todo lo que han visto en los cursos asociados a mecánica y estática, dinámica, todo el tema, esta superficie, este objeto va a ser bien inestable. Tenemos un centro de gravedad elevado, tenemos una zona de apoyo bastante pequeña. ¿Qué pasa con eso? Bueno, como es tan pequeño, el centro de gravedad está elevado, esta zona es pequeña, es más inestable, es más posibilidad de que se caiga. Más posibilidad de que mi boquilla lo bote y mi impresión falla. Bueno, veamos otro extremo, y aquí les comento también que ustedes pueden hacer ciertas movimientos, por así decirlo, o utilizar cierta herramienta, perdón, como por ejemplo esta les va a permitir sentar o acostar en realidad su objeto en ciertas caras, y eso depende de la geometría y va a decir qué me permite reconocer o qué no. Eso para que ustedes lo vayan jugando con esa medida que vayan imprimiendo. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si ahora lo paramos en esta orientación? Bueno, aquí pasa algo parecido. Aquí ya no vamos a tener la generación de overhangs o voladizo. Como pueden notar, ya no se genera esta superficie azul. Aquí se genera otra superficie azul que ya les voy a contar al tiro.
Pero sí puedo notar de que esta va a ser harto más inestable que la versión acostada. Aquí el centro de gravedad está mucho más arriba y a pesar de que tenemos una zona quizá de adhesión un poco más grande, igual es posible que se caiga. Eso con respecto a lo que se llama, o lo que se refiere, perdón, a la estabilidad de nuestra impresión. ¿Se va a caer o no se va a caer? Pero todavía quedan una serie de parámetros sobre la orientación que son bastante importantes. Bueno, antes de seguir con eso, les comento que esta zona azul corresponde a un borde de adherencia. Aquí ustedes pueden filtrar todo esto, distintos tipos de extrusiones o movimientos, y se quedan, por ejemplo, con el borde de adherencia, que lo pasé a borrar. Ahí está. Ese borde corresponde a una capa delgada, en la primera capa, por supuesto, que se imprime adicional a nuestro modelo, y lo que hace, bueno, mejora la adherencia. Mi recomendación es intentar evitarla. Porque, bueno, primero porque están gastando material innecesariamente, no es tanto, pero igual es material que va a terminar en la basura. Y segundo, porque si se pueden dar cuenta, esto va a estar pegado a mi modelo. Y si está pegado a mi modelo, yo tengo que agregarle un post-proceso. Tengo que trabajar sobre el modelo que yo generé. Y el proceso en este caso va a ser, bueno, tienes que sacarle ese borde. Y si no está bien calibrado, ese acto de sacar el borde va a requerir usar alguna herramienta como una deburring tool, que tenemos en el FabLab, pero no es lo más recomendado hacer. Bien, entonces, si pueden evitar, intenten evitarlo. ¿Cuándo no lo van a poder evitar? ¿O cuándo van a intentar no evitarlo? Bueno, si ustedes observan esquinas rectas, las esquinas rectas por lo general no se adhieren muy bien a la cama, y ahí ustedes van a tener que hacer uso de esta geometría. Bueno, volvamos sobre la orientación óptima. Aquí ustedes pueden orientarlo automáticamente a todo esto. No siempre funciona, no siempre les va a dar la orientación que quieran, pero les va a dar un inicio o una condición inicial bastante, o lo más óptima posible quizás, según los parámetros del slicer. Ya, sigamos entonces. Bueno, una regla más o menos intrínseca de la impresión 3D es que la impresión en la dirección Z, es decir, hacia arriba, va a ser menos resistente que la impresión en la dirección X o Y. Es decir, si yo intento doblar este objeto en este punto, lo hago así, ¡pum! Intento doblarlo, me va a costar más romperlo que si yo lo hubiera impreso en esta dirección. ¿Por qué? Bueno, la razón es simple. En esta dirección, donde está Z, si yo lo rompo, el quiebre va a ocurrir entre estos espacios que existen en las capas. Entonces, ustedes se dan cuenta que hay una capa, después va a venir otra capa. La adhesión entre capas, o la baja adhesión entre capas que existe al momento de imprimir, es una de las principales fuentes de falla de una impresión 3D. Yo lo doblo, aquí se me va a cortar. ¿Por qué? Porque tiene un prepicado, por así decirlo, que es este espacio que tiene entre capas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en la orientación óptima, vamos a mover un poco aquí, la orientación de las capas va con la dirección de mi objeto. En este caso yo intentaría romper no un espacio entre capas, el prepicado, por así decirlo, sino que yo intentaría romper una capa. Bueno, entonces, si ustedes quieren obtener la mayor resistencia que puedan para su objeto, tienen que asegurarse de que la orientación de este al momento de imprimir, o la dirección en la cual se están imprimiendo las capas, sea lo mejor posible, con tal de que se eviten este tipo de efectos. Bueno, aquí por supuesto hay algunos truquillos que uno va aprendiendo con el tiempo. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera obtener mayor resistencia si yo estoy doblando esto así, ¡pop!
Y también, supongamos que vamos a hacer crecer este objeto, no en la dirección que quería, sino que acá. Y además, ahora voy a intentar separarlo así, con esta contra esta de acá. Bueno, yo quisiera, o yo podría en realidad, rotar este objeto. No seamos tan exagerados. Yo lo podría rotar, y supongamos que lo rotamos en 45 grados. A ver, vamos a rotarlo. Ahí me parece que son 45. Si yo imprimo así, la dirección de las capas va a ir en 45 grados con respecto al eje principal de mi objeto. En ese caso yo obtendría una mayor resistencia en este eje principal y en este eje normal a la dirección principal, por supuesto, de mi objeto. Ahora, por supuesto, ¿qué va a pasar? Bueno, esto va a estar imprimiendo sobre el aire, básicamente. Y ustedes pueden notar de que va a ser bastante inestable, va a intentar caer. Porque tenemos que, por supuesto, considerar, primero, que aquí hay una zona de adhesión bastante pequeña. Y segundo, que, bueno, aquí se está ejerciendo un torque. Bueno, en ese caso, ahí les voy a dejar un link a un video que habla sobre posibles orientaciones de nuestros objetos que pudiesen mejorar o que nos pudiesen permitir aprovechar de mayor forma la orientación para generar mayor resistencia. Pero a modo de resumen les cuento que la idea principal es hacer uso de soportes. Ahora en el video que les voy a dejar usan soportes que uno construye. Aquí por supuesto si se dan cuenta la cantidad de material, pasamos de 102 con soporte a 21, o sea, tenemos 80 gramos de soporte, 60 gramos más de lo... Perdón, 80 gramos más de lo que pesa nuestro cuerpo. Pero en teoría me permitiría obtener esta mayor resistencia. Ya, en un próximo video vamos a conversar sobre los tipos de extrusiones y cómo podemos modificar los parámetros para también obtener estos mejores resultados.